Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hacía tiempo que no saludaba así y es porque cada uno escucha el vídeo cuando puede, ¿verdad? Bueno, es por la mañana, primera hora de la mañana, antes de ponerme a trabajar, pues quiero grabar este vídeo. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Pues de los mecanismos de defensa, qué son y los listados siempre son polémicos, ¿no? O controvertidos. Vamos a hablar de sus 10 tipos o los 10 tipos más importantes, aunque otros pueden considerar 8, 9, ya me entendéis. Por lo tanto, los mecanismos de defensa, conceptualicemos, definamos los mecanismos básicos mediante los que se niega o encubre la realidad, según siempre, por supuesto, la teoría freudiana. Esos son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa constituyen parte de los conceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis, surgida a partir de las obras de Sigmund Freud, como bien sabéis. Se trata de una serie de procesos psicológicos que hipotéticamente regularían el modo en el que los contenidos de lo inconsciente se manifiestan en nuestra consciencia y en nuestros comportamientos. En este vídeo veremos qué son exactamente los mecanismos de defensa, con varios ejemplos y una clasificación de sus principales tipos. Características de los mecanismos de defensa en el psicoanálisis. Existe un artículo que podéis encontrar en la web, Sigmund Freud, vida y obra del célebre psicoanalista, en el que se comenta que la función del yo es satisfacer los impulsos del ello y no ofender el carácter moral del superyo, mientras se valora la realidad. Esto no es tarea fácil, y Freud describe que el yo utiliza mecanismos para manejar los conflictos entre estas instancias psíquicas. Los mecanismos de defensa, por tanto, son procedimientos que mantienen el equilibrio psicológico de manera inconsciente para enfrentar la angustia o ansiedad asociada a la expresión consciente de una representación pulsional, sexual o agresiva, a la transgresión del código moral, a un peligro real externo. Es decir, que partiendo de la idea de que hay contenidos pertenecientes al ámbito de lo inconsciente que no pueden pasar a la consciencia sin más porque nos perturbarían demasiado, los mecanismos de defensa harían posible que parte de ellos pasasen una especie de filtro, siendo expresados en un modo en el que quedan negados o demasiado distorsionados como para afectarnos gravemente. No hay que olvidar que a partir de las teorías psicoanalíticas originales, la mente humana puede ser entendida como un sistema interconectado de influencias contrapuestas que luchan entre sí para imponer sus lógicas de regulación del comportamiento. En este sentido, los mecanismos de defensa son recursos que utilizan las instancias que intentan mantener un control sobre los impulsos primarios y contrarrestar la influencia del lado más cortoplacista y egoísta de la persona,
al menos superficialmente. De este modo, según el psicoanálisis, los mecanismos de defensa protegen la autoestima y la estabilidad mental de la persona, ocultando las realidades más incómodas acerca de uno mismo y acerca de la propia vida y lo que nos rodea. Los mecanismos de defensa son modos incorrectos de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos mentales. En la conducta y en los casos más extremos, a la somatización del conflicto psicológico que los causa. Veamos, pues, los tipos de mecanismos de defensa. A continuación, expondremos un resumen de los principales mecanismos de defensa descritos en la teoría psicoanalítica. Comencemos por el desplazamiento. Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le suelta una patada a su perro o a un mueble. Nos encontramos en este caso ante un mecanismo de defensa. Como no nos es posible golpear al jefe porque nos despediría del trabajo, desplazamos el objeto de nuestra ira hacia cualquier otro ser u objeto. En segundo lugar, sublimación. Es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. Las explicaciones del comportamiento humano basadas en este mecanismo de defensa fueron muy utilizadas por Sigmund Freud, para quien la libido era una de las formas de energía psíquica más importantes. En tercer lugar, encontramos la represión. Es el mecanismo que Sigmund Freud descubrió primero. Perdón. Hace referencia al proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resulta inconciliable con otras exigencias del superyo o de la realidad. En cuarto lugar, encontramos la proyección, que hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir, proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos sexuales socialmente no aceptados. Por ejemplo, una chica odia a su compañera de piso, pero el superyo le dice que eso es inaceptable. Puede resolver el problema pensando que es la otra persona la que la odia a ella. En quinto lugar, la negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la consciencia y, por tanto, trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran.
Por ejemplo, un fumador que niega que fumar puede provocar serios problemas para su salud. Negando estos efectos nocivos del tabaco, puede tolerar mejor su hábito, naturalizándolo. Disculpadme. Pasamos a la regresión. Hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores. Un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite irse un fin de semana a casa de un amigo y reacciona con un berrinche y grita delante de sus padres como si fuera un niño de menor edad. Formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enfadada con un amigo, pero le dice que está todo correcto para evitar la discusión. Aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos, como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce. Así permanece en la consciencia de forma debilitada. Por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto trivial. En noveno lugar, encontramos la condensación, que es un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente, contenido latente, se reúnen en una sola imagen u objeto durante el sueño. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace que el relato del contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta de la creación de los sueños. Por último, racionalización. Se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inician una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no le deja respirar. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye, ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien, desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. Pues bien, llegados a este punto, ya hemos expuesto, como decíamos, los tipos o los diferentes mecanismos de defensa según la teoría psicoanalítica.
os animamos a consultar aquellos artículos que tengan referencia con aquellos artículos o aquellos contenidos, tanto bibliográficos como contenidos en la web, que tengan que ver con la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Asimismo, os animamos a investigar sobre qué es el instinto y varias definiciones de este concepto. De igual manera, ¿qué es la creatividad? Y sería interesante que nos preguntáramos si todos somos genios en potencia. Existe en la web Psicología y Mente, en la que, como ya he comentado en diversas ocasiones, podemos encontrar un mix de contenidos para profesionales y para no profesionales interesados en la psicología. Podéis encontrar un artículo sobre análisis existencial de Binswanger, qué es y qué ideas propone. Bueno, existe una entrada en esta misma web en la que se recogen 90 frases de Erich Fromm para entender su pensamiento. Bien, bueno, serían una puerta de entrada a análisis más profundos, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poquito más de los mecanismos de defensa, lógicamente en psicología, con otra mirada en esta ocasión, en la segunda parte del vídeo. Las personas poseemos en nuestro interior ciertas ayudas inconscientes, las cuales nos permiten estar en paz con nosotros mismos y con los que nos rodean, ya que nos ayudan a comportarnos de una manera socialmente aceptable. Sin embargo, no siempre el uso de estas ayudas es beneficiosa para nosotros, pues si se hace de manera inadecuada y reiterada, puede acabar provocando la pérdida de cierta conciencia de la realidad que nos rodea. Los procesos que nos tienden esa mano son los conocidos como mecanismos de defensa. Y como sabéis, ya lo hemos comentado anteriormente en este vídeo, en este vídeo queremos daros a conocer tales mecanismos de defensa, así como facilitaros una definición, una tipología y algunos ejemplos. Bueno, esta línea discursiva ya la hemos seguido en la primera parte del vídeo. Se trata de que aprendáis a identificarlos y a emplearlos de una manera adecuada. Nos volvemos a preguntar, pues, ¿qué son los mecanismos de defensa en psicología? Y volvemos a contestarnos con algunas matizaciones, que son procesos inconscientes de los individuos que tienen la función de protección. En concreto, tienen la intención de proteger la idea de uno mismo
y su autoestima. El primero, como sabéis, en describir dichos mecanismos fue nuestro amigo Sigmund Freud, quien los asocia a una lucha tanto interna como externa, la cual tenía como objetivo principal hacer desaparecer el sufrimiento causado por ideas o emociones. Es muy interesante un artículo que podéis encontrar en la web sobre los mecanismos de defensa según Anna Freud. ¿Pero para qué sirven? Vamos a ahondar en lo ya dicho previamente. ¿Para qué sirven los mecanismos de defensa? Pues su función es tratar de reducir al máximo las consecuencias que puede tener para un individuo una situación muy intensa emocionalmente, y así, de esta forma, la persona pueda seguir funcionando con normalidad. Las funciones, y ahora vamos con una relación de los mecanismos de defensa, las más importantes al menos, serían las siguientes. Lograr un reequilibrio entre las realidades interna y externa. Autorregular la posibilidad de satisfacer los impulsos. Facilitar una adaptación adecuada con el entorno social. Permitir un correcto desarrollo de la personalidad. Proteger el equilibrio emocional. Nuevamente, hablemos de los tipos de mecanismos de defensa. Esta segunda parte del vídeo constituye algo así como un repaso para la asimilación más robusta de los contenidos del vídeo. Si bien es verdad que en esta segunda parte se hacen matizaciones que no han sido contempladas o que han sido obviadas o soslayadas en la primera. Encontramos, como digo, distintos tipos de mecanismos de defensa según la clasificación formulada por diversos autores. En este vídeo, en este momento, nos basaremos en la clasificación empleada por McWilliams. Comencemos por los mecanismos de defensa primarios. Suelen aparecer en las personas durante las primeras etapas de la vida y tienden a ir relacionados con actitudes de negación de la realidad. En segundo lugar, mecanismos de defensa secundarios, en los que por el contrario aparecen durante las épocas tardías del desarrollo de un individuo. Se caracterizan porque preservan el criterio de realidad en las personas. Dentro de cada uno de los grupos generales que acabamos de exponer, encontramos distintos mecanismos más concretos. Entre los mecanismos de defensa primarios, pues, encontramos el retraimiento, la negación, el control omnipotente, la idealización y desvaloración o desvalorización, la
proyección, la introyección, la identificación proyectiva, la escisión, la disociación. Disculpad, otra vez. Pasamos ahora a los mecanismos de defensa secundarios. Encontramos la represión, la regresión, el aislamiento, la intelectuación, la racionalización, la compartimentalización, la anulación, volver contra sí mismo, el desplazamiento, la formación reactiva, la inversión, la actuación, la sexualización y la sublimación. Por lo tanto, hemos enumerado 9 mecanismos de defensa primarios, desde el retraimiento hasta la disociación, pasando por la proyección y el control omnipotente. Hemos enumerado 14 mecanismos de defensa secundarios, desde la represión hasta la sublimación, pasando por la anulación, la compartimentalización, el aislamiento, la sexualización, la formación reactiva, volver contra uno mismo. Bien, definamos los mecanismos de defensa primarios. Comenzando por el retraimiento. El individuo se cierra en sí mismo, alejándose de la realidad mediante el uso de fantasías y sueños. El uso de este tipo de mecanismo permite al sujeto escapar de una realidad dolorosa, pero sin distorsionarla. Como desventaja de este tipo de mecanismo, encontramos que si el individuo la utiliza reiteradamente, se produce una limitación de la posibilidad de hacerse cargo de la realidad. Como ejemplo, un bebé que ante una sobreestimulación decide dormirse para evitarla. En segundo lugar, encontramos la negación. Se rechaza de manera certera, aquello que está ocurriendo, con la convicción de que si no se reconoce como real es que no ocurre de verdad. Lo que el sujeto hace es bloquear aquellos eventos inaceptables para que de esta manera no pasen a formar parte de la consciencia. En tercer lugar, encontramos el control omnipotente, parte de la base fantasiosa de que el sujeto cree que la fuente de lo que nos sucede es uno mismo. No se considera que los demás puedan influir en nuestra vida según su voluntad. Este es un buen método motivador para alcanzar los objetivos que el sujeto se proponga. Sin embargo, a largo plazo, no podrá crear relaciones causales lógicas y reales que le ayuden a alcanzar efectivamente sus objetivos.
En cuarto lugar, y aquí nos detendremos, lo tenemos que hacer en algún momento, aunque dejamos el vídeo, sí, lo reconocemos, un tanto inacabado, lo continuaremos en un próximo vídeo, descuidad. Hablamos por último, insisto, de la idealización y de la desvalorización. En la idealización, el sujeto que emplea tal mecanismo muestra un estado de dependencia hacia otra persona a la cual otorga un valor o poder especial. Considera que esta otra persona o estas otras personas van a poder resolver siempre sus dificultades. Por el contrario, el mecanismo de desvalorización aparece cuando el sujeto se topa con la realidad y deja de idealizar al individuo, dándose cuenta de que tal sujeto no tiene ningún poder. Pues bien, como digo, lo dejamos aquí para cumplir con el estándar. Espero que haya sido de vuestro agrado el contenido vertido en este vídeo sobre mecanismos de defensa que nacen con la teoría psicoanalítica, pero que son en la actualidad abordados por profesionales de la salud mental, no solamente del ámbito del psicoanálisis o de las terapias psicodinámicas en general, de profesionales cercanos a la psicología profunda o del inconsciente, también podemos referirnos a ello de esta manera. Bueno, si el vídeo os ha resultado útil, interesante o valioso desde algún punto de vista, os ruego le deis me gusta para que reciba el feedback, la retroalimentación adecuada y oportuna. Si consideráis valiosos, en líneas generales, los contenidos subidos a este canal, a mi amigo Freud, os animo a suscribiros al mismo. El próximo vídeo llegará muy pronto. Me encantaría que nos volviéramos a encontrar en breve, con ocasión de este próximo vídeo que subiré al canal. Me despido de vosotros afectuosamente. Os deseo que estéis muy bien. Ya están próximas las fechas navideñas. Unos serán unos enamorados de las mismas, otros no podrán, las rechazarán de plano, se sentirán incómodos durante este periodo. Bueno, para unos y para otros, mis mejores deseos. Cada uno que viva estas fechas de la manera más adaptativa posible, de la mejor manera posible para sí mismo, ¿verdad? Me despido pues recordándoos que mi amigo Freud, que no lo dudéis, también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, de contar con vuestra compañía, ahí al otro lado de la pantalla, de contar con vuestro estímulo, con vuestro apoyo, con ese compromiso tan valioso para el que os habla, que mostráis a diario, cada vez un mayor número de vosotros se compromete con este proyecto que lleva el nombre de nuestro amigo Freud y que supone un rinconcito
diario o un rinconcito buscado cada cierto tiempo por una audiencia cada vez más numerosa. Las necesidades satisfechas por el canal, que sean de fuente de aprendizaje, de fuente de estimulación positiva, de fuente de inspiración, de consuelo, de ideas o impulso para superar, para llevar de una manera más aceptable, menos dolorosa, las dificultades que cada uno tenga que atravesar en su propia vida, sea cual sea, como digo, la función que para cada uno de vosotros desempeñe este canal, mi amigo Freud, os agradezco infinitamente el que le deis sentido a su existencia, a mi trabajo, que desarrollo con ánimo altruista, con espíritu divulgador y con la intención de contribuir modestamente, pero firmemente, al bienestar colectivo y a una mayor calidad de vida de los individuos, sobre todo, lógicamente, de los suscriptores y espectadores del canal, a través de una mejora de su salud mental. Salud, al fin y al cabo, tan importante como la física. Por último, os recuerdo, buscad la definición de salud que formula la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y entenderéis mi último comentario en este vídeo. Hasta muy pronto, hasta el próximo vídeo, que os vaya muy bien, un saludo.